Gloria a Dios. Señor les bendiga, amados hermanos. Nuevamente es un privilegio para mí el estar en esta mañana compartiéndote esta enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta mañana doy la bienvenida a todos aquellos que se van a estar conectando, todos aquellos hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. En esta hora voy a estar compartiendo contigo esta enseñanza de quién es el pueblo de Israel actualmente. Porque aunque parezca increíble, mucho pueblo de Dios ignora esto, ¿ya? Saben, digámoslo, saben una cierta verdad, pero no saben la verdad completa. Y el propósito de este estudio es llegar a enseñarte quién es verdaderamente Israel actualmente. Amén. Y vamos a dar inicio precisamente haciéndonos esta pregunta. ¿Quién es el pueblo de Israel actualmente? Y porque la mayoría de las personas dicen que son los judíos, y en parte tienen razón, en parte sí, es verdad, pero los judíos no son todo Israel. Pero este entendimiento errado que se tiene de quién es Israel actualmente, podríamos decir que es aceptable dentro del pueblo secular. Pero no es aceptable que esto se ignore dentro del pueblo que se dice ser el pueblo de Dios. Y estoy hablando del pueblo cristiano. Yo mismo te comparto, después de estar en una iglesia cristiana por 15 años, ignoraba totalmente quién era el pueblo de Israel actualmente. Al igual que la mayoría del pueblo cristiano decía que eran los judíos. Y como dije anteriormente, esto es en parte verdad, pero no es todo Israel. O sea, los judíos no son todo Israel. Pero cuando se llega a entender quién es verdaderamente el pueblo de Israel actualmente, es ahí cuando empiezas a entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y erróneamente también mal llamado Antiguo Testamento, porque la palabra en hebreo es la palabra Tanaj, que incluye la Torá, los escritos y los profetas, ¿sí? Pero no vamos a entrar mucho en detalle en cuanto a eso. Y estas profecías tienen que ver con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estos son el pueblo de Israel. Y es precisamente con este hombre, Abraham, que es de donde vamos a partir para llegar al entendimiento correcto de quién es Israel, quién es el pueblo de Israel actualmente. Amén, ahí me equivoqué. ¿Quién es Israel, el pueblo de actualmente? ¿Quién es el pueblo de Israel actualmente? Y no te voy a compartir mi forma personal de pensar acerca de esto, sino que te voy a presentar como prueba únicamente lo que está escrito en la Biblia y compartirte hechos históricos que están debidamente documentados en la historia. Y como mencioné anteriormente, vamos a iniciar con este hombre, el cual fue llamado amigo de Dios. Vamos a iniciar con Abraham. Y para eso te voy a llevar al libro de Génesis, capítulo 17, verso 4. Dice, el Señor hablando a Abraham, le dijo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y es bien importante esa palabra que subrayé ahí en rojo, esas palabras, y haré naciones de ti. Entonces, saber que de Abraham iban a salir naciones es clave para poder entender quién es el pueblo de Israel actualmente. Ahora, sabemos que Abraham tuvo varios hijos, pero con el que Dios iba a continuar la promesa del pacto era con Isaac, el hijo que tuvo con su esposa Sara en edad avanzada. Y este Isaac también tuvo dos hijos, el cual fue Esaú, que fue el primogénito, y Jacob. Pero Dios escogió a Jacob para en él y en su descendencia seguir la promesa del pacto. Y eso lo encontramos en Génesis 35:9, donde Dios también le da la promesa a Jacob. Mire lo que dice Génesis 35:9, dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo, y le dijo Dios,
Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Vemos que aquí está muy claro que Israel, que Jacob, no solo es una nación, sino un conjunto de naciones, de acuerdo a lo que está escrito. Sabemos también que de Israel, de Jacob, descienden las 12 tribus de Israel que conforman el reino completo de Israel. Aquí están los nombres de los hijos y de las tribus. Rubén, Simeón, Leví, Judá. Oiga, y ahí le puse judíos, porque los judíos descienden de esa tribu, de Judá. Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, José, el cual es representado eventualmente por sus hijos Efraín y Manasés, y Benjamín. Ahora, la tribu de Leví no tuvo herencia entre sus hermanos, y José fue representado eventualmente por sus hijos Efraín y Manasés, y como pudimos ver en la lista anterior, los judíos son descendientes de la tribu de Judá, de una sola tribu. Y entonces, ¿por qué se dice que los judíos son todo el pueblo de Israel actualmente? Esto es algo ilógico, pero eso es lo que se cree en la mayoría del pueblo cristiano actualmente, que Judá, que los judíos son todo Israel, ¿sí? Pero la clave para poder descifrar esta interrogante y muchas otras más se encuentra en el Antiguo Testamento, nuevamente, que su nombre en hebreo es Tanaj, y es ahí donde radica el problema. El problema, digo, para el pueblo cristiano, porque se nos ha enseñado en el cristianismo, ¿sí?, que ya el Antiguo Testamento, el Tanaj, ya no mucho aplica para nosotros actualmente, que ya es solamente de Cristo para acá. O sea, el Nuevo Testamento, que también en hebreo se le llama el Brit Hashadá, que quiere decir nuevo pacto, ¿sí? Y ya, solamente es el Nuevo Testamento, el Brit Hashadá, y ya. Pero la verdad es que en el Nuevo Testamento, ¿sí?, la verdad es que el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús enseñaba, ¿qué tomaba como base para respaldar su enseñanza? Pues tomaba como base las Sagradas Escrituras. ¿Y qué escrituras eran las que existían en el tiempo de Jesús? Quizás les decía a sus discípulos, hey, pásenme el Evangelio de Mateo, o la carta a los Gálatas, o pásenme tal vez la primera carta del apóstol Juan. No, mi hermano, esas escrituras aún ni siquiera existían. Lo que él tomaba como base para respaldar su enseñanza era la Torá. Eran los escritos y eran los profetas, lo que conforma el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y después que murió y resucitó, él mismo les dijo a sus discípulos lo siguiente. Oiga, Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga, eso es muy bien importante. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora la pregunta es, ¿y qué cosas fueron las que les estuvo enseñando que debían de guardar? ¿Saben qué? Pues todo lo que está escrito en la Torá, eso fue lo que les estuvo enseñando. Y entonces, ¿por qué actualmente se nos enseña en las iglesias cristianas a que ya no tenemos que guardar esas cosas que están escritas en la Torá? ¿Será que el Señor Jesús estuvo enseñando que ya no se tenían que guardar lo que estaba escrito en la Torá? ¿O tal vez Él anduvo enseñando que él había venido a abolir la ley de Moisés? No anduvo enseñando eso. De hecho, Él dijo lo contrario en Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, y entonces, ¿por qué se nos está enseñando otra cosa diferente a lo que enseñó el Señor Jesús?
actualmente en las iglesias cristianas. ¿Sabe por qué? Porque no se ha entendido la verdadera razón por la que vino Jesús, el Mesías de Israel. Pero, ¿será que el Señor Jesús estuvo enseñando a hacer todo lo que actualmente hace el pueblo cristiano? Por ejemplo, a guardar el primer día de la semana como día de reposo, en vez del séptimo día que Dios ordenó y que está escrito en la Torá, está en Éxodo 28. O tal vez Señor Jesús estuvo enseñando a comer, por ejemplo, carnitas, jamón, mariscos, camarones, jaiba, langostas, moronga, etcétera, cosas que Dios prohibió y que también están escritas en la Torá. Está escrito en Levítico 11, Deuteronomio 14. No, mi hermano, Jesús no anduvo enseñando eso. Está escrito que Jesús no pecó. ¿Sí? Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Jesús no anduvo infringiendo la ley. Él no anduvo comiendo alimentos prohibidos por la Torá, ni tampoco estuvo quebrantando el día de reposo, aunque muchas personas en el cristianismo creen que sí, que Jesús lo quebrantó, pero la verdad es que todas las diferencias que tenía con los fariseos, con los saduceos, no era acerca si se tenía que guardar el día de reposo o no, el día séptimo como día de reposo, sino era acerca de qué era permitido hacer y qué no en el día de reposo. Y entonces vemos que Jesús hacía sanidades en días de reposo, ¿sí? Y él termina diciendo que por lo tanto es lícito hacer el bien en el día de reposo, ¿sí? Esa era toda la discusión con los fariseos y los saduceos. No era si se tenía que guardar el séptimo día como día de reposo, o sea, lo que estaba escrito. No era esa la discusión, sino que era lo que era permitido hacer en ese día. Amén. Porque recordemos que Juan el Bautista, él vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Les decía, arrepentíos. Mateo 3:1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de hecho también el mismo Señor Jesús les decía lo mismo. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra arrepentíos es la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa regresar. Pero, ¿a dónde les decían que tenían que regresar? ¿A dónde les decía Juan el Bautista? ¿A dónde les decía el Señor que tenían que regresar? Bueno, tenían que regresar a obedecer lo que está escrito en la Torá. Porque de hecho, pues ya desde ese tiempo, las tradiciones de los ancianos, que son los mandamientos de hombres, tenían mayor autoridad en muchas vidas que lo que está escrito en la Torá, tal y como sucede actualmente. ¿Sí? Tal y como sucede actualmente. Se ha dejado a un lado lo que está escrito y se ha estado siguiendo mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. ¿Sí? Pero el mensaje de Juan y el del Señor Jesús es arrepentíos. O sea, regresen a obedecer lo que está escrito en la Torá. De otra manera, se termina invalidando el mandamiento de Dios por la tradición, que son los mandamientos de los hombres. Y eso está claro en Marcos 7 y en Mateo 15. Aquí te presento Mateo 15, verso 1. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen. Oiga, porque no se lavan las manos cuando comen. Eso era parte de la tradición. No es que la orden de lavarse las manos esté escrita en la Torá. Tú puedes buscar en todos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que son la Torá. Tú puedes preguntar, tú puedes buscar si ahí está escrito que se tienen que lavar las manos y no lo vas a hallar. ¿Pero en dónde está escrito eso? En los libros de tradiciones, ¿sí? Los mandamientos de hombres, ahí sí están. Y ve cómo estos escribas y fariseos, estas palabras que estaban escritos en esos libros de tradición, tenían más autoridad que lo que estaba escrito en la Torá, ¿sí?
Ve lo que le responde el Señor, verso 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, mi ofrenda a Dios, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo estos tenían más, en sus vidas tenía más autoridad lo que decían estos libros de tradición y no lo que estaba escrito en la Torá? Entonces, el mensaje del Señor es, ¿saben qué? Arrepentidos, o sea, regresen a creer y a obedecer lo que está escrito en la Torá. Amén. Vamos a seguir el rastro a esas 12 tribus de Israel. ¿Ok? Y lo vamos a seguir a través de las escrituras. Porque sabemos que el rey David gobernó sobre esas 12 tribus de Israel. Y también su hijo Salomón. Aunque al final de la vida de este se apartó de lo que está escrito en la Torá. Adoró a dioses, a otros dioses. Y Dios le dijo que por haberse apartado de lo que Dios había ordenado en la Torá, le iba a romper el reino. Primera de Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, o sea, lo que está escrito en la Torá, dice: romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, su hijo Roboam. Dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Primera Reyes 11:29 dice: aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y ese estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Sí? Ahí está. Cuando Dios decide romper el reino de Israel, dividir el reino de Israel. Entonces, vimos al principio que que las tribus de Israel eran 12. Pero aquí solo habla de 11 tribus, ¿sí? 10 para Jeroboam y dice que una para el hijo de Salomón, Roboam. Pero la verdad es que lo que pasa es que en realidad a Roboam le fueron dadas 2 tribus, que fueron Judá y Benjamín. Pero como Benjamín era la tribu más pequeña de las 12, se cuenta como una junto con la tribu de Judá. Pero así fue que quedó dividido el reino de Israel. Reino del norte, con 10 tribus, conocidos como la casa de Israel, casa de Efraín, o también como las ovejas perdidas de la casa de Israel, con su capital en Samaria. Y el reino del sur, con la tribu de Judá y Benjamín, conocidos como la casa de Judá, con su capital en Jerusalén. Y estos nombres que recibieron estas 2 casas son muy importantes conocerlos, para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, que es Tanaj, porque de otra manera no se van a poder entender correctamente si ignoras estos 2 nombres. Ahora, Dios había ordenado a todo Israel subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas del Señor, que eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, ¿sí?, el rey de estas 10 tribus del norte, temiendo que esas 10 tribus del norte se quisieran quedar en Jerusalén cuando fueran a celebrar estas fiestas y pasarse al lado de Roboam, Jeroboam les hizo 2 becerros de oro
y puso sacerdotes de su propio corazón y les dijo: no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de Egipto. Y eso tú lo puedes leer en Primera de Reyes 12:28. Y fue así como Jeroboam dirigió al pueblo a pecar contra el Señor. Y el Señor, de hecho, envió profetas por mucho tiempo a estas 10 tribus del norte para tratar de hacerlos volver de su pecado, ¿sí? Pero estos no se arrepintieron ni se volvieron al Señor. Y entonces en el año 722 antes de Cristo, el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Siria, estas 10 tribus del norte. Eso tú lo puedes leer en Segunda Reyes 17 del verso 1 al 5, ¿sí? Estas 10 tribus del norte, o también llamados, como lo vimos anteriormente, casa de Israel o casa de Efraín. ¿Sabe por qué le llamaban casa de Efraín? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín. Efraín era un hijo de José, ¿sí? Y al estar en cautividad, estas 10 tribus, al estar en esa cautividad, estas se terminaron mezclando entre las naciones. Se asimilaron a las naciones. Estas perdieron su identidad de israelitas, se hicieron gentiles y nunca regresaron a Israel. Y estos después fueron conocidas, estas 10 tribus y los descendientes de estas 10 tribus fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto que sucedió a las 10 tribus del norte, llamadas la casa de Israel o casa de Efraín, de hecho, era algo que el Señor ya había profetizado que iba a suceder, ¿sí? Y lo encontramos en el profeta Amós, capítulo 9, verso 9. Y aquí es donde entra el conocer exactamente los nombres de estas dos casas, ¿sí? Porque ve lo que dice. Dice: porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel... ¿Quién es la casa de Israel? Las 10 tribus del norte. Ahora imagínate, si no sabes esto, aquí quedas todo confundido. Dice: y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a esa casa de Israel, a las 10 tribus del norte. Fue zarandeada entre todas las naciones. Ahora, podríamos pensar que después la casa de Judá, viendo lo que le había sucedido a la casa de Israel, estos iban a tener cuidado para que no les pasara lo mismo. Pero no fue así. Y en el año 586 antes de Cristo, la casa de Judá también fue llevada cautiva a Babilonia. Pero la casa de Judá solo permaneció en Babilonia por 70 años. Y estos regresaron con Zorobabel y Nehemías a reedificar el templo y la ciudad y habitaron nuevamente en Jerusalén. Son los que habitaban Israel en el tiempo de Jesús y son los que actualmente llamamos judíos. Sabemos quiénes son y sabemos en dónde están actualmente. Pero, ¿y dónde están las 10 tribus del norte? ¿Dónde está la casa de Israel o la casa de Efraín? ¿Dónde están las ovejas perdidas de la casa de Israel? O más bien, ¿dónde están sus descendientes? ¿Sí? ¿Dónde están los descendientes de estas 10 tribus actualmente? Bueno, como acabamos de leer en la profecía de Amós 9, dice que iban a ser zarandeadas en todas las naciones de la tierra. Y si tú estudias un poco de historia, te vas a dar cuenta que esas 10 tribus del norte, o sea, los descendientes de esas 10 tribus del norte, fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, para nosotros aquí en América, entre los mayas se han hallado muchos símbolos hebreos. Y también, por ejemplo, Pablo habla de su deseo de ir a España. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo querría ir a España? ¿Por qué? Porque ahí habían descendientes de estas 10 tribus perdidas. ¿Y qué pasó en 1492 según la historia? Cristóbal Colón zarpó de España y descubrió América. Y qué raro que precisamente en ese mismo año, 1492, se dio un edicto de expulsión de toda España a los hebreos que habitaban ahí, que ya desde ese entonces eran conocidos como judíos. La pregunta es, ¿quiénes crees que venían con Cristóbal Colón en esas 3 embarcaciones? Porque ese día que él zarpó era la fecha límite para que estos hebreos dejaran la tierra. O se convertían al catolicismo o tenían que dejar la tierra. Muchos no se convirtieron, abandonaron sus propiedades, su riqueza, porque no les permitieron sacar nada. Y se iban. Muchos de ellos vinieron con Cristóbal Colón, ¿ya? Incluso
Se cree que el mismo Cristóbal Colón era judío, pero no abiertamente a causa de la persecución que existía en ese momento. Y actualmente estos descendientes de las 10 tribus del norte, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, que en su mayoría ignoran que lo son. No saben que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que somos gentiles. Y de hecho estas 10 tribus originales se hicieron gentiles, perdieron su identidad de israelitas y sus descendientes actualmente se encuentran, ¿sabes dónde? En su mayoría se encuentran adorando a la Virgen, adorando a los santos, se encuentran adorando al Dios Sol en domingo, porque de hecho Sunday es como se dice domingo, pero en inglés, Sunday, que significa día del sol. Se encuentran celebrando Navidad, Año Nuevo, Halloween, que la verdad el nombre de esa fiesta es Lupercalia, Día de San Valentín. Se encuentran comiendo carnitas, camarones, jaivas, etcétera, 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 quebrantando todos los mismos mandamientos de Dios que quebrantaron sus antepasados, por los cuales fueron llevados al exilio. ¿Por qué? Porque habían dejado lo que estaba escrito en la Torá, y por eso Dios los llevó al exilio, ¿sí? Porque no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado. ¿Por qué hacen eso? Porque así se les ha enseñado e ignoran que son hijos de Israel, hijos de Jacob. Y que cuando alguien quiere, cuando Dios es el que pone el querer como el hacer. Cuando Dios pone ese querer, ese hacer en una persona, y esta persona se da cuenta, wow, esto lo ordenó Dios, esto salió de la boca de Dios, por lo tanto es de gran valor. Claro que Satanás ha querido minimizar, ha querido enseñar que lo que un día salió de la boca de Dios ya no tiene ninguna validez, es basura. La palabra de Dios no ha permanecido para siempre. Eso es lo que ha intentado enseñar Satanás. Pero cuando alguien cree que no es así, sino que la palabra de Dios es de gran valor, no, entonces, si esto lo ordenó Dios, hay que obedecerlo. Si Dios lo dijo, hay que obedecerlo. Entonces, si esta persona, por ejemplo, empieza a querer guardar algo de lo que Dios ordenó y que está escrito, de hecho, está escrito en la Torá, se le dice, pero ¿por qué quieres guardar esas cosas de los judíos? Pero que yo sepa, Dios no le dijo a Moisés, dile a los hijos de Judá, o sea, dile a los judíos que guarden estas cosas. Sino que Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, o sea, a las 12 tribus de Israel, que guarden estas cosas por sus generaciones. Bueno, y cuando estos descendientes de estas 10 tribus llegaron a América, ellos pensaron que aquí iban a poder ejercer su religión de una manera libre, pero no fue así. Porque poco después llegó la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Que por ejemplo, a mí, en lo personal, a mí se me enseñó en la escuela que a los que se mataban, o a los que mataban la Santa Inquisición, eran a los brujos, a los hechiceros, a los herejes, pero nunca se me enseñó que a estos israelitas se les consideraba así porque ejercían una religión diferente. No era como la religión católica, y entonces, si no se convertían al catolicismo, los torturaban y los mataban a ellos y a sus familias. Y muchos de ellos, con tal de salvar a sus familias, con tal de salvar sus propias vidas y salvar a sus familias, pues no les quedaba otra más que convertirse al catolicismo. Y ya, por ejemplo, a sus hijos pequeños, para no ponerlos en riesgo cuando crecieran, ya ni siquiera les decían que eran de descendencia israelita. Solo, por ejemplo, para no olvidar de dónde descendían, a sus apellidos, a ciertos apellidos, le agregaban la terminación EZ. ¿Sabes en referencia a qué? A la palabra hebrea Eretz, que significa tierra de Israel. Y aquí están algunos ejemplos. Apellido González, López, Hernández, Juárez, Rodríguez, Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas otras más terminaciones que agregaron a los apellidos para no olvidar su descendencia. Y de hecho hay mucha información, si estás interesado, busca en el internet, hay mucha información acerca de esto. E incluso también el gobierno de España actualmente está dando ciudadanía española a las personas que tengan ciertos apellidos, ¿sí? Ya que muchos de la comunidad israelita llamados sefarditas, que en la palabra de Dios aparecen como sefarad,
que habitaron en España antes del edicto de expulsión, estos nunca regresaron y pues por lo consiguiente sus descendientes tampoco. Entonces España está dando ciudadanía a los que tengan ciertos apellidos. Amén. Pero esto es algo que se desconoce totalmente en la mayoría del pueblo cristiano, como lo mencionamos antes. Ahora, hay varias profecías en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, que hablan de la restauración de todo Israel. ¿Y qué significa esto? Significa que Dios va a volver a unir a las 12 tribus de Israel. Y estas profecías aparecen en Amós 9, Ezequiel 37, Jeremías 16, Isaías 11, etc. Y esas profecías las tiene que cumplir el Hijo de David, el Mesías de Israel, Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué el pueblo judío, en su mayoría, no cree que Jesús sea el Mesías de Israel. ¿Sabes por qué? Porque aún no ha sucedido la restauración de Israel. Incluso Jesús dijo a la mujer sirofenicia, le dijo, cuando esta mujer sirofenicia iba gritando detrás del Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando volteó el Señor le dijo, ¿sabes qué? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora sí ya vas a entender claramente por qué el Señor dijo eso. No he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas? Las 10 tribus del norte que habían sido llevadas al exilio y que nunca regresaron, se perdieron. Mateo 15:24. Y también, de hecho, antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso está en Hechos 1, 6 y 7. ¿Por qué? Porque aún no era el tiempo de la restauración. Porque la semilla de Abraham, como leímos en Amós 9:9, iba a ser sembrada en toda la tierra. Y esta semilla de Abraham no había sido sembrada todavía en todas las naciones. Y la razón principal por la que el pueblo judío, la casa de Judá, no cree que Jesús sea el Mesías de Israel, es porque no se ha cumplido la profecía de Isaías 11. ¿Qué dice Isaías 11? Dice que el Mesías es el encargado de traer la ley de Dios a las naciones. Y entonces dicen los judíos, le dicen a un cristiano, le dicen, ¿cómo tú me dices que Jesús es el Mesías de Israel si los que se dicen ser sus discípulos no guardan la ley de Moisés? E incluso hay una profecía que dice que Dios provocaría a celo a Judá con un pueblo que no es pueblo. Eso aparece en Deuteronomio 32:21. Ahora, quiero que medites en esto. ¿Será que los que se dicen ser discípulos o iglesia de Jesús actualmente podrán algún día mover a celo al pueblo judío? Diciéndole, por ejemplo, déjame primero esclarecer esto. El pueblo judío, hermano, ellos tienen bien claro lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. Ellos tienen bien clara la ley de Moisés, las tienen bien clara, bien establecida en su corazón. Ahora imagínate, por ejemplo, diciéndole un cristiano a un judío para hacerlo mover a celo. ¿Será que lo puede hacer volver a hacerlo con esto? Mira, que le diga, mira, tu Mesías me da permiso ahora de comer cerdo. Ven, te invito a comer de mis sándwiches de jamón. O ven, te invito a mi iglesia a adorar al Dios Sol en domingo, Sunday, Día del Sol. ¿Sabes qué? Así nunca va a suceder. Nunca va a suceder eso. Mientras los que se dicen ser discípulos o iglesia gentil de Jesús conozcan que son hijos de Israel y comiencen a obedecer los mandamientos que Dios dio a todos los hijos de Israel y que no solamente les dio a los hijos de Judá, a los judíos. Hechos 26:6 fue lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Verso 7 dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Y ahora te voy a presentar una lista de las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, que hablan precisamente de la restauración del reino de Israel.
Y empezamos con Jeremías 16:14. Dice, y aquí nuevamente va a ser bien importante el que ya tenemos el conocimiento de los nombres de esas dos casas y quiénes son. Dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores. Oiga, muchos pescadores. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos? Le dijo, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Sí? Dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Ezequiel 37:21 dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y ve lo que dice ahí. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y también Isaías 11:12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ezequiel 39:25 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Te das cuenta? Todas estas profecías son acerca de la restauración del reino de Israel. ¿Por qué lo va a hacer el Señor? Mira lo que dice Oseas 11:8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Principalmente, hermano, Efraín es una tribu grande. Recuerda que Jeroboam era descendiente de Efraín. Y de hecho, cuando Jacob derrama las bendiciones sobre sus hijos antes de morir, a Efraín le dijo que iba a ser como los peces, que se iba a multiplicar, hermano. ¿Sí? Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Estas ciudades fueron arrasadas, fueron destruidas completamente. Dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Oiga, ¿en dónde habitamos nosotros? En occidente. Dice, como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Y ahora te presento esta otra profecía dada para Israel. Pero esta profecía es particular, tiene algo en particular. Que es la misma profecía que en Hechos 15, Santiago se las aplica a los gentiles que estaban llegando, o más bien, mejor dicho, que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice Amós 9:11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Fíjense que a mí, por mucho tiempo se me enseñó que esta profecía refería a la restauración de la alabanza. Pero al escudriñar todo esto, hermano, realmente no es eso. No tiene nada que ver con la alabanza. Sino porque el apóstol Santiago se las aplica a los gentiles. Y vamos a ver esa cita también. Pero vamos a continuar. Verso 12 dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas, al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán.
y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y aquí está la misma profecía que el apóstol Santiago les aplica a estos gentiles, porque este fue el concilio. Relata el concilio que se dio en Jerusalén alrededor del año 50, porque no sabían qué hacer con tantos gentiles que estaban llegando a la fe. Hechos 15:12 dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahí relata lo que acabamos de ver aquí en esta profecía. Amós 9:11. Mire, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, para Pablo y Santiago, estos que estaban regresando a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, estos no eran simples gentiles. Estos eran sus hermanos, eran descendientes de las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Ellos los veían así. Sí, por eso es que Santiago dice, ¿saben qué? No les pongamos estorbo, no les pongamos estorbo. ¿Sí? Hay alguien que me dijo, de hecho mandó un comentario acerca de estos videos, dice que me citó, de hecho, la segunda parte de este verso, de este capítulo 15, en donde dice que solamente que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de idolatría y de no comer sangre. Fueron creo que 5 mandamientos. Y se cree que esos son los únicos 5 mandamientos que ahora los cristianos tenemos que seguir. Pero no es así, mi hermano. Eso era solamente para iniciar, porque ahí mismo dice, porque estos ya en cada día de reposo asisten a las sinagogas, dicen ahí. Ellos daban por entendido que, bueno, que empiecen con esto. Es como, por ejemplo, yo, cuando llegué por primera vez a la iglesia. Pone tú, llegué con mi pelo largo, tal vez hasta borracho, todavía. ¿Qué más? Fornicación, diciendo malas palabras, y que alguien me hubiera llegado a decir, ¿sabes qué? Mira, si quieres llegar aquí, primero te tienes que cortar el pelo, te tienes que poner traje, corbata, tienes que dejar de decir malas palabras, ya no puedes venir drogado ni tomado. Hermano, que me hubieran dado toda esa lista. ¿Tú crees que yo me hubiera quedado? ¿O que alguien así se le dé toda esa lista de mandamientos se quedara? Claro que no, mi hermano, claro que no. Si la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso solamente era para iniciar, y ellos dan por entendido de que como ellos iban a seguir llegando a las sinagogas, iban a seguir continuando aprendiendo acerca de los mandamientos de Dios, y entonces pues iban a empezar a dar ya más pasos de obediencia, más pasos de obediencia, más pasos de obediencia. Es lo que sucede con toda persona, hermano, que llega a una iglesia por primera vez. Es un proceso de limpieza que el Señor va trabajando en uno, no que de un solo tengas que dejar todo, no es así. Entonces esto se ha malinterpretado, pero ni aún esos 5 se cumplen. Ni aún esos 5 se cumplen. Dice que no se podía comer sangre. Yo conozco muchos cristianos, incluso pastores que comen, ¿cómo se llama? Esa que es como longaniza, pero es con sangre. No recuerdo el nombre. Moronga. Comen moronga, hermano. Eso es sangre. Pero esto se ha malinterpretado, como lo vuelvo a repetir. Pero
todo este entendimiento, oiga, todo este entendimiento que ahora sabemos acerca de quiénes son verdaderamente el pueblo de Israel, no se puede obtener si no se escudriña el Antiguo Testamento, que ya mencionamos que es la palabra Tanaj. Pero como al pueblo cristiano se nos ha enseñado que no, que el Antiguo Testamento, la Tanaj, ya no aplica mucho para nosotros. Por eso es que incluso se le llama Antiguo Testamento, ¿sí? Pero que de antiguo no tiene nada. De hecho, al pueblo cristiano le sucede lo mismo que le sucede al pueblo judío. ¿Por qué? Porque, como repito, al pueblo cristiano se nos enseña a no tomar mucho en cuenta el Antiguo Testamento, la Tanaj, solamente el Nuevo Testamento, que en hebreo es el Brit Hadashah, Brit Hadashah. Y al pueblo judío se le enseña a tomar en cuenta solo el Antiguo Testamento, la Tanaj, y no el Nuevo Testamento. Y de hecho, hermano José está conectado, el otro día compartió un video acerca de un judío que estaba testificando que estaba leyendo el Nuevo Testamento. Ya, yo también he visto varios. Pero cuando un cristiano empieza realmente a escudriñar el Antiguo Testamento, la Tanaj, entonces se da cuenta que el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, es solo una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y de igual manera le sucede a un judío cuando empieza a escudriñar el Nuevo Testamento. También se da cuenta que este es una confirmación de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero de hecho, los judíos que han escudriñado el Nuevo Testamento dan testimonio de que ellos creían que en el Nuevo Testamento estaban escritas instrucciones de cómo perseguir y matar a los judíos. Oiga, ellos creen que eso está ahí. ¿Por qué? Porque esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. La mayor persecución y muerte hacia el pueblo judío ha sido por parte de la cristiandad, ¿sí? Por parte de Roma, Vaticano, la Santa Inquisición, los nazis, etc. Todos lo hicieron en el nombre de Cristo. Pero esto fue a causa de la ignorancia que existe entre el pueblo cristiano. Porque, por ejemplo, cuando los nazis estaban matando a miles de judíos, les decían, esos se merecen por haber matado a Jesús. Pero que la verdad es que el pueblo judío no mató a Jesús, sino que fueron los líderes religiosos de los judíos y no el pueblo en general. Porque este pueblo en general creía en Jesús como el Mesías de Israel. Los líderes no, ellos no creían, por eso que de hecho fue arrestado de noche. ¿Por qué crees que fue arrestado de noche? Para que el pueblo no se opusiera. El pueblo lo tenía como profeta, como Mesías. Pero todo esto acerca de las 10 tribus y todo eso, es algo que no se conocía. Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia que Dios que me fue dada para con vosotros. Verso 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Te das cuenta? Misterio que iba a ser revelado. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este misterio que iba a ser revelado hasta el fin de los tiempos, y de hecho ya estamos viviendo el fin de los tiempos. El Señor está revelando su verdad como nunca antes y está llamando a esas ovejas perdidas de la casa de Israel para que conozcan su verdadera identidad y empiecen a guardar los mandamientos que Dios dio a todo su pueblo Israel y no solamente al pueblo de Judá, a los judíos, como se nos ha enseñado. ¿Ya? El entender esto, hermano, el entender esto claramente te va a hacer ver las cosas ahora de una diferente manera, hermano. Te va a hacer entender la palabra de una manera muy, muy diferente, hermano.
muy, muy diferente. Yo sé que mencioné algo aquí en Jeremías 16:14 acerca de que ya no se va a llamar, ya no le va a decir el Señor, Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino viva el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de todas las naciones a donde los había arrojado. Eso va a ser el rapto, hermano. Es diferente a como se nos ha enseñado en el cristianismo. No estoy diciendo que no vaya a haber un rapto, va a haber un rapto, pero muchas iglesias cristianas se nos han enseñado que el rapto va a suceder antes de la tribulación. Pero en Mateo 24, casi al final, dice, y después de la tribulación de estos tiempos, ahí da toda esa enseñanza, después de la tribulación, aparecerá el Hijo del Hombre, dice. ¿Sí? Gloria sea el nombre del Señor. Yo te invito para que escudriñes, sobre todo el Antiguo Testamento. Yo sé que se nos ha sembrado, hermano, en nuestras mentes tenemos sembrado ya mucha doctrina por años, hermano, por años. Y es muy difícil sacar todo eso de la noche a la mañana, ¿ya? Pero la verdad de Dios es la que va a prevalecer sobre toda mentira, sobre toda falsedad. Yo te invito a que escudriñes, verdaderamente escudriñes lo que está escrito, porque eso fue lo que el Señor Jesús enseñó, lo que está escrito. Vino a dar la verdadera interpretación, porque Él dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy la verdadera interpretación. ¿Por qué? Porque se estaba interpretando de una manera correcta e incluso ya ni se estaba creyendo en lo que estaba escrito, ya estaban creyendo en otras cosas. Pero nosotros tenemos que regresar a esas sendas antiguas, ¿sí? A esas sendas antiguas. Dice Jeremías 6:16, dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, por el buen camino, y caminad por él. O sea, pregúntate tú, ¿por dónde caminaron esos grandes hombres de Dios? ¿Por dónde mismo caminó el Señor Jesús? ¿Será que el Señor Jesús hizo todo lo que actualmente se está haciendo en el cristianismo? Hermano, si tú te pones a examinar eso, te vas a dar cuenta que no. Por ejemplo, ¿será que Jesús anduvo comiendo carnitas, anduvo comiendo camarones, anduvo enseñando eso? No, hermano. ¿Anduvo quebrantando el día de reposo? No, hermano. Y entonces, ¿por qué nosotros como pueblo cristiano, si supuestamente somos discípulos de Jesús, andamos haciendo totalmente lo contrario a lo que Él hizo y enseñó? ¿Por qué? ¿No supuestamente los discípulos tienen que hacer lo que hace su maestro? Hay algo aquí que no concuerda, no cuadra. Tenemos que volver al evangelio que Cristo Jesús vivió y sus discípulos. A mí todo esto, hermano, el entendimiento de esta verdad me ha traído muchos enemigos. Es más, muchos ya ni siquiera me consideran que soy su hermano. Muchos ya hasta me han dejado de hablar. Pero, hermano, si yo estoy haciendo lo que está escrito, hermano, eso a mí me da la garantía de que si estoy haciendo lo que está escrito, estoy haciendo lo que Dios ordenó. Estoy haciendo lo que Dios le agrada. Y está escrito también que en Hechos 3:21 dice que al final de los tiempos todas las cosas serían restauradas a como eran en el principio. Dios está dando ese entendimiento. Amén. Nuevamente aquí está mi información y te hacemos la invitación. Si vives cerca del área de Eco Park, tenemos nuestros estudios bíblicos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Los lunes también tenemos discipulado a las 7:30 de la noche, y los viernes tenemos también discipulado para niños a las 7:30. Ahí está mi información, mi teléfono 323-595-6357, mi correo electrónico celestialvision1273@gmail.com, y les agradezco a todos los amigos, los hermanos, hermano Aníbal, el Señor te bendiga, hermano José, también el Señor te bendiga, y a todos los demás que están conectados, el Señor les bendiga. Gracias por tomar el tiempo para escuchar estas enseñanzas,
Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme. Ahí está nuevamente mi información. Estaremos próximamente nuevamente con ustedes compartiendo otra enseñanza de la palabra del Señor. Espero que esta enseñanza sea de bendición para tu vida. Bendiciones. Adiós.